Grande. Los auspiciadores. Llegó la hora de pensar. ¿De verdad que todo es racismo? De pelear. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo, de informarlo. Porque aquí decimos la verdad, no teorías de conspiración. Con ustedes, Manny Mulet, en una hora para la derecha. Comienza ya. What's up with you? Buenas tardes por la tarde, señores. Good afternoon in the afternoon. Aquí estamos en la versión vespertina de una hora para la derecha. Y detrás de los controles con computadora nueva. Director de programación, director de La Voz de la Familia, nuestro querido Pablito, con la Pi. Y por supuesto, el jueves por la tarde, directamente del Downtown Orlando, representante de la Asamblea Republicana de Orange County. Él es como el teniente coronel de la Asamblea. Nuestro querido Arce Williams. ¡Hello! Good afternoon in the afternoon. Buenas tardes, señores. Aquí estamos defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras libertades, usando nuestros derechos para poder preservar nuestras libertades. Good afternoon, Arce Williams. How you doing, my friend? Good afternoon, sir. Doing great. Ready to make libs cry. So I'm ready to roll. I'm ready to do it. You know, if you want to make lips cry, señora, había un Twitter today about from Marjorie Taylor Greene. Uh-huh. There was a British news journalist that asked a question that why in the United States we got too many killings and they don't have that many killings in UK. And she was like, you got to stop it. You got a bunch of the masses killed. Yeah. You got people there. And she was like, no, but we don't have too many kills in UK. She was like, listen, if you don't like it, go back to your country. Yeah, serious. Go back to your own thing. We like the guns here and we're going to save it. Marjorie Taylor Greene hoy mandó a una periodista inglesa que se fuera para si no le gustaba esto, arranca, coge para atrás y devuélvete de donde tú vienes. Y yo creo que esa debe ser la actitud de nosotros. If you don't like this country, get out of here, man. Why do you think it's 2 million people are coming, risking life, risking the kids, selling everything that they have, because this one becomes the promised land. You know, it's funny. Every time that conversation happens, people that say it, like that British journalist, don't do the numbers. How many people are in the UK versus the US? One of my favorites, and I had a family member do this with me. They said, well, they can do universal health care in Canada and they do just fine. I'm like, we have 10 times more people than Canada. Yeah, but the universal health care in Canada sucks. Yeah. And it sucks. The guy who was running the universal health care system, he had to surgery. He had to come to the United States. He went to New York to do it. And he paid out of his own pocket, They make these stupid arguments. Why is there less? Well, right? And it's just like, okay, I'm done with you guys. We got a guy here that he used to call. He doesn't call anymore. Raul, the Colombian guy, he used to call always comparing United States with another country. Oh, because Germany this, and because Netherlands, all these kind of countries that they supposed to be socialist, and at the end of the day, they try and they could, and they have to come back to capitalism if they want to, keep what they have. Absolutely right. So, si tú no te gusta Estados Unidos, vete echando, camina para chapeado. ¿Qué tú haces? And another thing that I want you to be clear, because I'm gonna talk about that. I've been talking about this is the purpose of my show, is exactly that the people who come here and they have to escape, they have to leave everything that they have there. They have to sell whatever they own in their own country for pennies on the dollar to come to the United States to have a better life. Now you come here. Why do you want to change this? Why do you want to start voting for the same stuff that make you leave your country in the first place? Right. Why would you do that? Why would you leave to get away from something and then bring it with you? But you'd be surprised how many people do that. You'd be really, really, really surprised for how many people do that kind of stuff.
do that kind of stuff. It is inconceivable. How you say? Gosh. Okay. No. Inconscionable. No. No. These people, they don't know English. You're supposed to know English. Inconcebible. How do you say inconcebible? You can't conceive. Incomprehensible? No, but don't worry about it. Oh, okay. Inconceivable? No. There you go. Oh, hey. That's the one. That's the one. But it is kind of tricky at the end of the word. Inconceivable. See, ¿cómo tú vas a concebir? Why would people, you'll be surprised how many people coming from another country, escaping from socialists, from communists, and they coming here and now they want universal healthcare, which is suck in any country that you can put it on. Any country. Cuba have universal healthcare. Okay? The hospital there, the medicines, the only thing that a little bit half decent are the doctors. But they were great one time, but now they cannot even keep up with the technology. When they come here, they don't even know what they're doing anymore. Right. So, not even there. Really? Schools, they're free in Cuba. No books, no notebooks, no pencils, no charcoal. It's working out great. No nothing. You cannot, no uniform, no lunch, no nothing. But they're free. And they're mandatory. You have to, that's the only choice. You don't have another choice. You have to go to public school in Cuba. That's the only thing you can do. Oh. So, yo no puedo entenderlo. De verdad que no puedo entenderlo. Y la actitud, because today we were talking about the Republicans, they are not doing what they're supposed to do. Right. I don't know if you're allowed to talk about that. I can talk about it. But Marjorie Taylor Greene, esa mujer, porque además tiene más pantalones. She got pants. She got better balls and bigger than la gente que está. Y hoy, you know what she did? Ella mencionó a los 14 senadores republicanos. 14 senadores republicanos que votaron por las banderas rojas. Estoy tratando de hablar en español. Sí, aquí. She mentioned by name the 14 senators who voted for the red flag law. Yep. By name. She's not afraid. Okay, these people are hurting America. These people are doing laws against the Constitution. That was what she did today. Yo creo que eso es great. Fue impresionantemente valiente y son los republicanos que nosotros necesitamos. That's the people that we need. Yes. That's the only people that we need. We don't need more rhinos. We don't need it. We don't need this kind of people. And I hate to call them rhinos. Because I think that distinction, but I prefer to describe them as a fake Republican, fake conservative. Yeah, that's basically. So I really, we need people to go there and go and do whatever they're supposed to do. And sometimes, because they don't even try now. No, because once they get in there, the money, the slush fund is there. But they don't even try it because this is what happened in the Senate. Lo que pasó en el Senado hoy, señores, ayer fue la votación. Lo que pasó, yo no sé si ustedes saben que se votó por una ley que le permite las banderas rojas que le llaman para que le puedan quitar las armas a la gente sin due process. Eso es más o menos lo que hace la ley. Esa ley además trae $1 billion for the FBI. Que el FBI no necesita más dinero con todo lo que está haciendo. El FBI se ha convertido en un arma política del Partido Demócrata. Eso lo sabe todo el mundo. El FBI está persiguiendo a los padres que están protestando en los boards de educación. El FBI está metiendo preso a la gente que fue a enero 6 al Capitolio. Ni siquiera los que se metieron, los que estaban en Washington, D.C. El FBI está prestado para todo este enero 6. El FBI estuvo prestado para el Russia Collusion. The FBI is being politicized, is being a disgrace lately. And I don't know how deep is the corruption there. They're talking about 7th floor only, but I don't think so. Now, another $1 billion? And the Republicans, 14 Republicans vote for these in a state to say, you know what? Hold on a second. You want money for the FBI? You have to take
the task for the parents had to go. You have to close the border. You do something. You have to start drilling more oil so we can have a better life. No, they go and they, I don't know, they lambs or they are, I don't know, or they are just, I don't know. When the money flows, the money flows. Manny, but we talked about that a couple of weeks ago with Uvalde about the FBI not being able to track these people. Like, they can track us. You and I are going to walk down to the store and grab something. They know exactly where we're at. But you mean to tell me you couldn't find someone who had all the signs of a mass shooter? And that's your entire job? Either you're incompetent or you're complicit. And that's your entire job. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Es que, you know how we say, we tell the kids, your job is go to school and have good grades. That's your job. That's it. The FBI job is go and protect us and prosecute and, you know, and catch criminals. Please find these people before they do massive harm. That's your job. At least try to stop them. I don't know. Do In the something name. and slow it down. If you find some kind of, because something that it really bothers me a lot, it is that I don't want to militarize the schools. But I tell you, something has to happen. Something has to be centralized. I mean, that happened in Vivaldi, and Uvalde, and son, Uvalde. Vivaldi is el otro, Peter Vivaldi. No, Uvalde. That happened in Uvalde. Mm-hmm. I think that if I was in, I don't know, 40 miles around or 50 miles around, and I was sheriff of some kind of a small town, I would go like, go to school. All my police force, go to school right now. Let's see, let's save, you know, let's save be security for our kids. Right. Well, you know, aquí estamos, señores, Arcee Williams, como todos los jueves, hablando más de los republicanos, y él es republicano. 407-841-1440, 407-841-1440. Ya regresamos. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. Necesita transportación de Miami a Orlando, de Orlando a Miami, llame a Maris Van Line, que es la mejor solución. Es un servicio de vanes que lo llevan de puerta a puerta, de su dirección en Orlando a su dirección en Miami, de Miami a Orlando. Oh, that's what I got a list of the mass murders in Canada, and I mean, 2019. Canada was like 40 people died in the school because somebody for a shooting. I mean, it happens in Australia, New Zealand, everywhere that happens. Yeah, it's not only United States. Yeah, and per capita, right? That's why the numbers. Yeah, are so I mean, important. Yeah, people do what they want to do, man. I can't. Marco Vázquez, el Sotheby's Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Sotheby's Nissan. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida Central. Si usted quiere comprar su casa, si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa los muchachos se fueron para college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años de experiencia en esta área vendiendo y comprando. No, he's messing with Oh, he's messing with you. He's boring now. Usted me llama a mí, Manuel Mulet, Ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba, no precalifica. Así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted está asegurado de que cerrará. Regents Salud, man. Thank you. 'Tis the season. de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904, 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage, NMLS número 637373. Nosotros lo que estamos buscando es igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Lo otro es responsabilidad de cada uno.
Tenemos una llamada. Adelante, está al aire, díganos. Muy bien, Odalis. Al final de la jornada es así. Muy interesante lo que pasó además, porque pasó en un momento que hacía falta que pasara. Pasó en un momento en que hacía falta un poco de fe. Pasó en un momento en que el Senado está tentando con la segunda enmienda y la Corte Suprema, por suerte, hace algo a favor de la segunda enmienda. O sea, que en el momento, sobre todo, the timing of the Supreme Court was really good. Yeah. Mm-hmm. Gracias a ti. Pues mira, una cosa importante, esta muchacha Flores que salió en Texas, ¿no? La republicana, the Republican girl that she was in the Congress, the first Mexican woman. Yeah, okay. Texas, yeah. She was interviewed yesterday by Tucker Carlson, I believe. Somebody interviewed her last night, and they were like, "What happened? Why, why do you try and why? What is this victory for?" And she was like, the Republican Party pay attention to the thing and they give it the funding. That's it. That's it. That was it. Gee, you think? It was amazing how he said, she was like, why I won? Because the Republican Party backed me up for the first time and I got money to I got because they don't have they don't have the only guy that goes there. Here in Florida is really bad. Here in Orlando is really bad. Yep. It is really bad. And I know some of the people who control the money here and they go for whatever they want to know because it's more conservative or nothing. And they don't believe if you are, they got ellos tienen esta nomenclatura que tú eres plus 20, plus D20 or plus D15 or plus whatever. They don't do nothing for you. No. They don't care. Si tú tienes, si la zona donde tú quieres postularte, por ejemplo aquí en la Florida, es dominante demócrata, el Partido Republicano no hace nada por ti, aunque tú seas el mejor candidato del mundo. Even you are a good candidate. They don't care because that district, they believe that they're never going to fight for. Right. They're never going to fight for. It is incredible. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, dígame. Good afternoon in the afternoon, yes. Sí, dígame. Papi, ¿cómo tú estás? ¿Dónde tú estás metido, compadre?
Muchas gracias. No, termina como tienes que terminar tú. You know, he always go and he go. It's very funny. So he come on and say something. His accent is very humble, like a farmer or something. You know. So he goes and says something really clever, very funny, and when he finishes, he say, "This is my comment." Este es mi comentario. Very funny. ¿Verdad que sí? Pero, you got great friends. You got great friends. Estamos hablando del apoyo que le da el partido como partido. Right now, for example, and that's something that esto es muy importante que lo sepan. Esto es un dato que no lo sabía. I didn't know about this. When Trump started complaining about the elections in 2020, the Republican Party raised around $250 million. El Partido Republicano recolectó $250 millones for people who donated. La gente lo donó para investigar las elecciones, for the elections. People who believe that the election were stolen and they put the money on. Yep. El partido se lo metió y al final de la jornada la gente que ha tenido que hacer las investigaciones no los han apoyado. O sea, el partido tomó ese dinero. They got the money and they didn't do nothing for the election rights or for Trump or for nothing like all that. All the PACs, all that money. That was really, that's disgusting. Yeah. Ya regresamos, señores. La cosa se puso caliente. Nos tomaremos un break para que se refresque. Esto es Una Hora para la Derecha con Manny Mulet. ¿Qué prefiere? ¿Ser dueño de su casa y conservarlo o rentar y pagarle la hipoteca a su landlord? Si usted quiere comprar una casa, señores, llámeme. Si necesita financiamiento, aunque no tenga mucho dinero para depósito o no tenga crédito perfecto, llámeme. 407-718-6970. Yo llevo 22 años con experiencia en real estate aquí en la Florida. Si no se ve la llamada, si se ve la llamada. Si quiere vender su casa para comprarse una más grande o si quiere vender su casa para comprarse una más pequeña porque ya los muchachos se fueron para el college, usted me llama a mí, Manuel Mulet, 407-718-6970. Llevo 22 años en esta área vendiendo y comprando real estate. Si usted está comprando su primera casa o quiere refinanciar la hipoteca que tiene ahora para obtener cash para las reparaciones o bajar sus intereses, ya sea que tengas permiso de trabajo, asilo político, taxes de Puerto Rico o crédito afectado, podemos ayudarte. Realtors, si tienen un comprador nuevo, Regents Mortgage preaprueba no precalifica, así que su cliente no va a tener sorpresas en la mesa de cierre y usted estará seguro de que cerrará. Regents Mortgage ha cerrado el 100% de las cartas de preaprobación que ha emitido en los últimos 3 años. Llame a Eugenia Montiel al 407-361-3904. 407-361-3904. Eugenia Montiel y Regents Mortgage. NMLS número 637373. Hola mi gente latina, yo soy Marco Vázquez en Southerly Nissan de Orlando. Muchachos, vengan, estamos ahorita con una venta bastante grande y todo el mundo se va montado. Buen crédito, mal crédito, historial, vengan, aquí los montamos. Los esperamos en Southerly Nissan. ¿Necesita transportación de Miami a Orlando o de Orlando a Miami? Llame a Manny's Van Line, que es la mejor solución. Es un servicio de vanes que lo llevan de puerta a puerta, de su dirección en Orlando a su dirección en Miami, de Miami a Orlando. Puerta a puerta, señores. Un servicio que está dando esta compañía, la Florida, por más de 25 años. Manny's Van Line, 305-559-5829, 305-559-5829 o 407-331-3835. Señores, si usted no quiere manejar o se quiere ahorrar gasolina con estos precios, lo mejor es Manny's Van Line. De puerta a puerta, Orlando, Miami, Miami, Orlando. Nosotros lo que estamos buscando es igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. El éxito es responsabilidad de cada uno. Ya estamos de vuelta con Manny Mulet en Una Hora para la Derecha. Tenemos una llamada. Un momentico, dame un segundo. The bumper, the one that you had before, said that what we want is the equality on opportunities. Yeah. The success is up to everybody, up to each one, each person, more or less. That's what it says. That's it. That's what all those bumpers, I'm going to tell you exactly what they say, because they're really good. I believe so.
Adelante, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, don Manny Mulé. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo estuve oyendo en el programa de esta tarde, por esa emisora, Ajá. a las 2, como a las 2:38, ese señor es un vocero político, yo estoy seguro, Ajá. de los demócratas, del Partido Demócrata. Él tiene mucha información, pero yo lo que quería era preguntarle a usted, a ver si usted me puede explicar. Yo no soy... Donald Trump no es mi santo de devoción, de mi devoción. Okay. Pero yo no sé por qué los defensores demócratas y los llamados demócratas, ellos atacan solamente, son ataques personales a Donald Trump, ataques personales. Ellos no tienen argumentos porque ellos deben de hacer la comparación de cuando Donald Trump gobernaba, la situación económica, la situación de migración, la seguridad nacional, internacional, etcétera, la inflación, los combustibles, etcétera, etcétera. Compararlo con la actual situación que hay actualmente. O sea, ¿por qué ellos no atacan a Donald Trump con argumentos, esos argumentos de peso? ¿Por qué tiene que ser nada más ataques personales? Eso es lo que no me gusta. No tienen. Si usted pudiera explicarme brevemente, es que no explicarle tiene, a la audiencia, no tiene lo agradecería. Muchas gracias. Gracias a ti. No tienen argumentos. ¿Qué van a defender? Lo único que pueden hacer, además, ¿cómo pueden? Lo importante aquí es cómo pueden atacar a Donald Trump. ¿Cómo pueden atacar a la economía de Donald Trump? ¿Cómo pueden atacar la seguridad del país cuando estaba Donald Trump? ¿Cómo pueden atacar que éramos independientes energéticamente cuando estaba Donald Trump? ¿Cómo pueden criticar la frontera cuando estaba Donald Trump? ¿Cómo pueden criticar la paz mundial cuando estaba Donald Trump? ¿Cómo pueden criticar que Donald Trump acabó con los terroristas? ¿Cómo pueden criticar que Donald Trump hizo por primera vez que Corea del Sur y Corea del Norte tuvieran relaciones diplomáticas otra vez? ¿Cómo pueden criticar que Donald Trump hizo que Israel hiciera negocios y empezaron las relaciones con países árabes y alianzas con países árabes en contra del terrorismo de Irán? ¿Cómo pueden criticar eso? ¿Cómo pueden criticar que la gasolina estaba a $2? ¿Cómo pueden criticar eso? Lo único que pueden hacer es criticar a Donald Trump personalmente. The question is why, Democrats only do is attacking Trump personally. And they don't have anything to talk about it. Porque en realidad no se puede. Señores, ni siquiera. Lo inventaron de que era espía a los rusos. That he was a Russian spy. Right. They invite that he's a rude man. Actually, nobody can come out with one example. That's something that he did that was really offensive or whatever. He say what he say. But if you say the truth, for example, I remember un Twitter que yo odio de Trump. I hate this Twitter. There were an impeachment procedures. Mm-hmm. There was the ambassador of Ukraine, the lady. Yep. That she was a very lefty. The people in the committee, the Republicans there, they were killing her. In the middle of the killing, he came out with a Twitter that was no call for. It wasn't offensive. It was completely out of time. Bad timing right there with that Twitter. Mm-hmm. I hate that about him because he always has to have his opinion, always have to talk, and he doesn't let the process to come. Like that process that was really good because the people la gente que estaba en el Congreso, los republicanos, hicieron muy buen trabajo en el impeachment, el primer impeachment. Eso lo puedes criticar. But nobody, every time because Trump is a racist. Okay, give me an example. Give me an example. Give me one example. No, because that's the only thing that you ask. At the end of the day, yo no puedo, la gente que me diga algo de Donald Trump, específicamente, ¿quién me puede decir algo que hizo Donald Trump que fue racista? Porque hasta ahora los récords indican que el tipo que más ha hecho mejor reforma, the prison reform, the opportunity zones. I mean, racist. Yeah. He's racist. That's it. Right? ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump que era racista? Yo quisiera saber que alguien me dijera algo de eso, por favor. Si alguien me lo puede decir, 407-841-1440, sin malas palabras, acepto cualquier tipo de opinión, sin ofensa. Alguien que pueda específicamente mencionar algo racista o odioso. Bueno, odioso es opinión de cada uno. Que ha hecho Donald Trump. Adelante, buenas tardes, dígame. We got a call. Hey. Yes, good afternoon. Tell me. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Me gustaría que usted nos explique o en inglés o en español, porque la verdad que me confunde. Ajá. Gracias. Me gustaría que el programa nosotros los jueves por la tarde, ya es costumbre, no es primera vez, invitamos a Arce William. Arce William es nativo de este país. So he's wondering why we're doing English. Es un mulato de San Francisco y hacemos las cosas en los dos idiomas y a mucha gente les gusta, la gente que piensa igual que nosotros lo disfruta. Si usted es algo que no entiende en inglés, él se lo puede explicar en inglés mejor que yo, y si es algo en español, yo se lo puedo explicar. Ahora, a veces yo hablo en inglés para que él sepa lo que yo estoy hablando, porque me parece, yo entiendo el inglés perfectamente, pero él no entiende el español. Y por un problema de cortesía, y a la gente hasta ahora no hemos tenido ninguna queja. Si usted se está quejando, de verdad que lo siento. Así es como estamos haciendo esto. Adelante, buenas tardes, dígame. Bueno, antes de empezar mi speech te voy a preguntar algo. ¿Y Ajá. cómo se dice mulato en inglés? Anyway. Mularo. Okay. Deja, sí, eso lo inventamos nosotros. Anyway, déjame seguir. Lo que quería explicarle a este señor y a todos tus radio oyentes, si es que ya me estoy oyendo, ahorita no me oía, Sí, ya te es estás que oyendo, aquí la situación no es Donald Trump, señores. Cuando ustedes empiecen a pensar y a oír que hablan de Donald Trump, piensen en ustedes mismos. Miren, Donald Trump puede pagar la gasolina a 7 no, a 15 pesos el galón. Donald Trump tiene cerca alrededor de toda su casa y seguridad. Donald Trump no necesita trabajo porque ha trabajado toda su vida y es multimillonario. Donald Trump no necesita, nadie es racista con él. Donald Trump no necesita la salud, dinero para médicos porque tiene millones para pagar salud médica. Señores, todo lo que Donald Trump hizo, y cuando oigan esas cosas por el radio, empiecen a pensar en ustedes. Donald Trump hizo todo eso por nosotros. Él no necesita nada de eso. Él tiene su vida hecha, trabajada y multimillonario. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Y como ahora me oigo, hay un rally el sábado de Donald Trump. Gracias, Manuel. Gracias a ti. It's very funny because in the way that they say Trump he doesn't need money for gas, right? Doesn't need money for security because he got the money, he got the security, he got the airplane, he got money, he got everything. Why he got this job? Because he believes in America and he did it for American people. So what the heck? What are you criticizing about it? There's always something. Just like, if you don't speak Why Spanish. you don't yeah. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. No sé ni qué pensar de eso. Listen to her. Estamos teniendo unas comunicaciones entre Bueno, me voy para el hospital. No tengo tímpano. Wow. Oh. That was nice. Hey. Ok, vamos a ir al aire. Esa señora, ella siempre deja el teléfono abierto o el radio. And she got the radio on in the background. It was Yeah. really, Línea 1. Okay. Good afternoon. Buenas tardes. Está al aire, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Todo bien? Oye, parece que te comiste un sapo americano esta mañana. Déjalo. Hello. Sí, dígame. Parece que te comiste un sapo americano esta mañana. Sí, compadre. Es un gringo. Ajá. Tiene algo Sí. interesante que decir, de verdad que yo quisiera dedicarle a usted una hora para preguntarle, porque yo sí estoy curioso en qué tiene usted en esa cabecita, de verdad que sí. No, ¿Y cuál es el placer? Pero espérate. ¿Cuál es el placer suyo? ¿Cuál es el placer suyo en llamar siempre para interrumpir y decir barbaridades y decir groserías o ser bien desagradable? ¿Cuál es el placer? ¿Qué le falta a usted en su vida que hacer algo así lo hace lo hace feliz? Porque de verdad que hay que ser muy triste en la vida de uno para poder, porque además llama a todos los programas que la gente no habla nada de lo que a él le gusta. Así que adelante, buenas tardes, dígame. You don't want to know what I say. No, that good. Sí, buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes. Es verdad, eso es verdad. Trump no necesita nada de eso.
ni los delincuentes, ni él que andan con él en el partido. Los Todo lo que delincuentes, hacen es bueno, robar. ¿cuáles son los delincuentes? Robando, todos los que están pidiendo perdón. No, eso es muy Empezando por generalizado. Pero empezando por él, entonces, papá. entonces el hijo de Joe Biden se merece lo mismo. Todo como el gato para no ver la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? Búsquese en otro Dígame un candidato. ejemplo. No Hay lo más puedo. candidatos. Señor, en este país, olvídese en esta eso. nación, no depende de un hombre. Pero si él no es candidato del partido suyo, usted no va. No depende. No, el candidato a mí no me del interesa partido Trump. mío Yo lo que quiero es que me dé un ejemplo. Adelante, buenas tardes. Tough audience tonight, huh? Yeah. Right. Adelante, buenas tardes, dígame. ¿Estáis? Sí, dígame. Estoy llamando para, como yo sé que tú eres un hombre estudioso, o estudiado también se puede decir. O estudiante, yo escuché mejor. una vez en una locución del presidente Trump que dijo, yo quiero que vengan solamente 3 personas, o sea, de 3 lugares. Te voy a mencionar los 3 lugares que mencionó. No sé si tú escuchaste esa locución. Yo nunca he oído eso. Yo quiero que vengan gente a Estados Unidos de Finlandia, Noruega y Suecia. Él dijo eso. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿Que el tipo yo no creo que él dijo eso. no le gustan los negros o que nada más le gustan los blancos? Yo no creo que él dijo eso. Eso de No, verdad pues, te digo. No, entonces, búscame. No, por favor. No. Yo no lo puedo tener grabado, pero yo escucho. Búscalo grabado y me lo dice, porque bueno, verdad que pregúntale a otro. si no lo puedo verificar. Si él dijo eso, que lo dudo. Entonces yo aquí como hombre científico te estoy preguntando, ¿qué significa eso que él dijo? ¿Qué significa que le gusta? Quería que vinieran gente aquí, que le gusta a la gente, Finlandia, que le gusta Suecia esa parte, le gusta esa parte de Europa. ¿De dónde tú quisieras que viniera la gente de Estados Unidos? De todo el mundo, como lo hicieron en los primeros años, que venían Lano de Free, acogía de toda parte que vinieran. Y tú quisieras que viniera gente. El primer latino que vino aquí fue de República Dominicana, que se puso. Tú quisieras, y tú quisieras, eso no es verdad, y no se lo sacaste eso, pero bueno, no, eso no es verdad, eso no es verdad, que el primer latino que vino ¿O tú crees que fue cubano? Por supuesto que fue, pero no que fue cubano, tú no te das cuenta. Todas las cosas tienen de lado, pero lo que yo quiero es que le pregunte a uno de tus amigos republicanos. No tiene que preguntarle a nadie. Déjame hablar, espera un momentico. Ya hablaste bastante, déjame hablar un momentico. Si Trump dijo eso, es que le gusta a la gente de uso. Ya me lo preguntaste. Y tengo que averiguarlo y tengo que ver si es verdad. Él dice que he said that Trump said one time that he only want people from Finland, from Netherlands, and from another, white, Scandinavian country. Yeah. Which is, I don't know whether that's true or not. Y como yo no sé si es verdad o no, espera un momentico. Este programa es mío, lo estoy dejando a usted y vamos a conversar. ¿Cuál es el placer de ustedes, de verdad? De llamar a interrumpir con sandeces, porque usted sabe muy bien que eso Trump no lo dijo en ningún lado. Señor, si eso Trump lo hubiera dicho alguna vez, eso estuviera en todas partes. En todas partes estuviera en primera plana, porque eso sería el mensaje perfecto. Déjeme hablar o lo voy a cortar. Si Trump hubiera dicho eso, fuera el mensaje perfecto para justificar que Trump es un racista. Y nadie nunca, primera vez en mi vida que oigo eso. Y a mí todo el mundo me viene con historias de Trump. Este programa no es para defender a Trump. Yo no defiendo a Trump. Trump piensa igual que yo en muchas cosas. Yo defiendo este país porque yo creo que este país debe ser de una manera, como tal, como era. Por eso vine a este país. El problema no es de Trump. Ustedes están obsesionados con él. Ustedes están obsesionados con él. Ahora, ¿por qué no de verdad? Porque se convierte en canzón. ¿Cuántas veces va a hacer la misma pregunta? Y hay muchos republicanos que te lo van a afirmar cuando llamen ahora, después que yo termine. Ok, perfecto. Me imagino que sí, porque eso sí, que diga. ¿Cuál es el nombre suyo? No lo haya escuchado no signica que Dele a Pablito, el nombre suyo y su teléfono, lo vamos a llamar. Si eso es verdad. Si eso es verdad, yo mañana por la mañana lo digo aquí. Sí. Yo voy a buscar hoy. Y si es verdad que Trump dijo eso, si es verdad que eso. De Trump, yo no soy del partido de Trump. Yo no soy de ningún partido. ¿Te das cuenta? Yo no soy de ningún partido.
Yo soy un ser humano que tiene libertad de expresión. Yo odio el comunismo. Yo odio nada que tenga que se parezca al socialismo, y Trump también. En eso es que tenemos en común él y yo, y RC que está aquí hoy. Esto es lo que tenemos nosotros en común, que odiamos el comunismo, odiamos el socialismo, odiamos cualquier cosa que se parezca a eso, odiamos al gobierno que nos tumbe y que nos robe los impuestos, queremos libertad de expresión, queremos libertad individual, queremos tener armas. You're on fire, Manny. You're on el fuego. Yo quisiera, verdad, Pablito está ocupado hoy, pero no, yo estoy buscando ahora. Yo estoy buscando. No, trust me, my brother. I'm looking. Okay. Imagínense que esas son las the guy all the time. I'm trying to say, okay, tell me when that happened, because of course not. I cannot say that was true or not. If that wouldn't be true, that would be a perfect excuse for the left to say Trump is a racist. Sure. And this is what he said when he said that. So these people, not only that they are misinformed, they are, in the top of that, you cannot convince them that that's not true. In an interesting contrast, I hate to bring up Crepe, but in an interesting contrast, I can point you to C-SPAN video of Joe Biden saying how much he hates Hispanic people and black people. Like, he does not like them. We should go to jungles and places and do things and not be here because we're dangerous. We're criminal elements there, the blacks and the browns. Imagínense, eso, Pablito, that's not true. That would be headline. That's not true. If you were to search that would be headline. Eso es lo que estoy tratando de decirle a ese señor. Si eso hubiera sido verdad, ustedes no se imaginan que eso estuviera todavía 24 horas en la televisión, en la radio. Trump dijo que nada más quiere gente de Finlandia, de Noruega y de Escandinavia. Imagínate tú, rubios, de ojos azules, los vikingos. Lo que quiere Trump es los vikingos, the Vikings. That's the only thing that he likes. He likes the Vikings. Would it be Trump in the Viking boat with the Viking hat? What? Maybe because the Viking guy on January 6th that they come out with this crap. We got another phone call. Adelante, buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Sí, dígame. Mire, cada vez que yo oigo a esa gente hablar, me doy cuenta de por qué ese partido está representado por un burro. Nada más. Con eso lo dije todo. Iba a decir más, pero... No, ya, eso está perfecto. Termina como papi. Ese es mi comentario. Y así, perfecto está. Ese es mi comentario. Que tenga buenas tardes. ¿No hay más llamadas? Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, dígame. That was good. Hola, Manny. Hola, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? Voy a dar un punto a tu favor a la mesa. Tú no puedes hablar aquí. He said that every time that he listens people to say all this stuff, that he realized why the president of the United States right now is an ass. Is an ass. Yeah, pretty much. Yeah, it's a donkey. It's an idiot. Pero es que, señores, a mí me gusta el programa este por la tarde porque yo quisiera que llamaran más y que nos dijeran cosas en las que podamos compartir. Pero si la premisa de tu llamada, prefiero, tú sabes qué, yo puedo entender más a la gente, a este tipo que llaman y son desagradables, no lo soporto, me parece que eso es horrendo, pero este señor que llama convencido de una mentira y llama convencido de eso, y este tipo, por favor, no le dio el teléfono al señor ese, ¿no? Yo voy a buscar donde quiera, voy a buscar por Google, por DuckDuckTo, wherever I'm gonna find it. A ver si yo puedo encontrar lo que ese señor dice que Trump dijo, que yo estoy seguro que es mentira, porque fuera, como dice Pablito, highline, would be in the first, in the newspapers every day for the rest of our life. Adelante, buenas tardes, tenemos una llamada, dígame. Carlos Colón. Buenas tardes, Manny. ¿Cómo tú estás? Carlos Colón te habla. ¿Qué pasó, señor Colón? ¿Cómo está usted? Oye, mi hermano, acá riéndome como gente del otro partido quieren buscar candidatos en el partido nuestro y ellos tienen un presidente que es su candidato que ha destrozado a la nación, que los precios de la gasolina están por las nubes, que ha destrozado la frontera y sin embargo ese candidato para ellos es bueno. Y Trump, que tenía la frontera a raya, que tenía a Rusia a raya, que la gasolina estaba en precios bajos, ellos quieren cambiarlo.
Yo no los entiendo, no los comprendo. Ay, Colón, esta gente la van a tener, con lo cara que está la gasolina, me imagino que van a oír más radio porque no van a tener otra oportunidad. No van a poder ir al cine ni salir a comer con la familia. Se van a quedar en su casa viendo radio y nos van a atacar un poquito más. Pero tú sabes que al final de la jornada, a mí no me da pena por ellos, me da pena por nosotros que tenemos que sufrir la política de esa gente, ¿entiendes? A mí por ellos no me da pena. Cada uno tiene lo que se merece. Me da pesar de que están mal informados y no se quieren informar. De verdad que sí. Pero no deja de asombrar que quieran que no sea Trump el candidato, que tenía la nación bien y tenía todas esas naciones que están en guerra, las tenía a raya. No había guerra en este mundo. La presidencia. No había guerra en este mundo, Colón. Había paz. Aquí los israelitas, Israel and the Arabic war start talking to each other. Korea, North Korea and South Korea start talking to each other after 60 years. That was Trump. Now, tenemos un viejo decrépito aquí y we had to send $60 billion already to Ukraine for a war that we don't have nothing to do with that. Doesn't matter. Trump's racist. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, dígame. Sí, buenas tardes, Manny. Buenas tardes, ¿qué pasó? Sí, mira, yo te voy a decir algo. ¿A quién era que quería Trump? ¿A quién son los únicos que él quiere? Yo no sé. Dijeron. Yo no sé, dime tú. Yo no me... Es que los de Finlandia, ¿cuáles son? Ajá, sí, Finlandia, Noruega y los países nórdicos, no sé, los vikingos. Escúchame lo que te voy a decir. Por lo menos Trump quiere a alguien, pero este idiota no quiere a nadie, y no lo dijo un republicano, lo dijo Kamala, dijo que él era un racista. Claro así que sí. no quiere a nadie. Buenas tardes, man. Que tenga buenas tardes. As long, you know, at least Trump wants somebody. This guy doesn't like nobody. Yeah, it's true. Yeah, right. Este es el programa que me gusta a mí. Si lo pudieran hacer también en inglés para que se divirtiera un poco, así me gustara un poquito más. Pero verdad que sí. Señores, la pregunta todavía sigue en pie y nadie la ha podido contestar. Porque nadie ha podido contestar la pregunta. Al final de la jornada, ninguna. ¿Por qué? Porque no existe. Porque no existe. Adelante, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, Manny, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi corazón, Isabel? RC, how are you? I am wonderful. How are you? I'm good, thank you. Amen. Where are you? Where are you? I just got home. I was okay. Nice trip. I was working Daytona. I went to Chicago to visit my son. Went to work in Daytona. I'm like a ping pong. Like a ping pong. Well, listen, what that gentleman was saying about Donald Trump about only wanting white people, that is so BS. I lived in New York for 11 years, and I went all over the Trump Tower, and I see black, white, yellow, Chinese, blue people. Everybody loves Trump. Everybody, black and white. So I don't understand why they're bringing this thing. Now, yesterday I was listening, coming to work, to this guy from the UK. I don't remember his name, saying that Trump is toxic for the Republican Party, and he said that it should be our governor. DeSantis. Yeah, DeSantis, which I don't want him to leave yet. No, me neither. But tú sabes qué, ese tipo, el que llamó, que dijo, the guy who said that Trump only like Vikings, you'd be surprised how many black people live now in Netherlands. That is true. A lot of no, Manny, let me tell you this, because you know I do timeshare. Yeah. And I see people from Pennsylvania, from Georgia, from anywhere, and nobody likes Biden. I don't know who the hell voted for him. I really, to this day, I don't understand. I just don't understand. You know why? Because nobody voted for him. You know, Manny, you know who else they thought was a threat and a danger to the Republican Party? Ronald Reagan. Yeah, definitely. He was another guy who made the peace in the war. Yeah. You know, destroyed the communists in the West. They call it the Western Europe or whatever they want to call it. Yeah. Reagan también. Pero te digo, es simpático porque al final de la jornada no pueden traer nada.
no pueden traer nada, pero tú sabes por qué tú no puedes entender cómo la gente vota por él, porque la gente no vota por él. Siempre, ahora mismo, la aprobación, esta gente son el 20 y pico %, es 20%. No vota, mira, cada vez que yo voy a una gasolinera o a un sitio así que yo hablo con la gente, pues yo siempre abro la boca. No, I don't want to go. You need to vote. Yo le estoy diciendo a la gente, you need to vote. Porque todo el mundo está quejando. Yo, claro que sí, no. así es como la cosa. Me tengo que ir, mi amor. Ok, un beso, bye. Un abrazo, un beso a la familia. Dice buen viaje por allá. Señora, se nos acabó el tiempo. Nos queda tiempo ya. RC, we're done for this afternoon, man. You know what? It went really well today, though, because the phone calls, you were busy tonight. My Spanish is getting better. It's getting better. It was a good night tonight. But you couldn't recognize if they were trolls or they were. Yeah, I'm picking up on some of it. I'm all right. I love you guys. Nos vemos mañana por la mañana, señores. Que tengan muy buenas noches. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengan unas buenas noches. Nos vemos.